Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Serrano Aguilar, del curso H1 de la materia de generación eléctrica. Y pues en este video desarrollaremos un sistema híbrido de generación para una comunidad en específica usando el software de Homer Pro. Esto bajo unos lineamientos dados por el docente. Como ven en pantalla, hay ciertos criterios bases para desarrollar el proyecto con unas comunidades específicas para cada estudiante. En mi caso, con el código 219241, vemos que me correspondió una comunidad del Chocó, más específicamente Coqui, que pues es tipo comunitaria la carga. Entonces, como proceso inicial, yo lo que hice fue organizar los datos que me daban en unas tablas. Las consideraciones iniciales que debemos tener en cuenta en cuanto a a la parte económica, son los porcentajes de la tasa de descuento, la capacidad de shortage, el horizonte de vida o la vida del sistema y el usuario, como ya comenté, que es tipo comunidad y con un consumo de 1.325 kilowatt hora por mes. Entonces, ya teniendo estos valores, vamos a entrar en el entorno de Homer Pro. Como vemos, estoy en Home, en la primera parte de apenas uno inicia el programa. Lo primero que vamos a hacer pues es eh, darle un nombre al proyecto y mirar el entorno. En la parte de arriba vemos la parte de cargas. Acá próximamente adicionaremos nuestra carga, los componentes de generación, bueno, la pestaña de Resource, el Project donde está la parte económica, que será importante, y finalmente es una pestaña de ayuda. Primero vamos a colocar los valores económicos que les mencioné al inicio. Entonces, primero que todo, la moneda. Eso lo podemos hacer acá en Economics, que es donde estamos. Buscamos el peso colombiano, que es lo que vamos a trabajar en este momento. Colombian peso. Bueno, ahora vamos a empezar con la tasa de descuento, que es de un 15%. Esto lo podemos hacer acá o en Home. Vamos a hacerlo acá. Vamos a poner una tasa del 15%. La inflación podemos ponerla del 13%. Eh, en la vida del proyecto, 25 años. Y el coste de operación y mantenimiento, bueno, no lo tendremos acá, no lo pondremos todavía, eso ya depende de cada elemento. Y la capacidad del 5%. Listo. Ahora nos vamos a Home a dimensionar nuestra carga. Como vemos acá en el Excel, es una comunidad ubicada en el departamento del Chocó, que es Coqui. Así que pues, vamos a buscar acá Coqui. Esperemos que salga. No salió. Oh, eh, parece que sí salió. Listo. Ahora, como ya la tenemos, le vamos a dar acá en Resource para descargar todos los valores de los datos solares, del viento y de temperatura. Bueno, me sale porque está trabajando para la comunidad.
Index, mostrar. Entonces, lo que vemos como Cleaner Index o como índice de claridad es la claridad de la atmósfera o pues como la radiación solar que llega, que es emitida y llega a la Tierra. Es un valor que está entre 0 y 1 y por supuesto es adimensional y depende, entre más alto, pues es porque hay mayor sol y claridad y pues si es más bajo es porque hay condiciones de nubosidad. Este valor puede ser dado instantáneo, horario o de forma mensual. En el programa lo manejan como mensualmente. Los valores típicos están entre 0,25, acá nos dan un ejemplo en dónde, y 0,75, en un mes muy soleado, en junio, en Phoenix. Y pues acá podemos consultar una tabla, eh, más o menos de cuánto vale este valor que se representa por la letra, pues por el símbolo KT, 2 letras. Podemos buscar como para tener una referencia en un lugar cercano a nuestra comunidad. Como nos sale Colombia, podemos ver las del Ecuador, que es relativamente cercano. Vemos cómo este valor oscila entre el 0,4 más o menos. Ahora sí procederemos a colocar nuestra carga en la pestaña Load. Vamos a adicionarla en el perfil, como dijimos anteriormente, comunidad. Ok, entonces, si vemos acá en esta tablita, el programa viene con una base que tiene estos valores. El que vamos a utilizar nosotros es el que sale aquí abajo, que es el escalado, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, nos piden valor de consumo diario. Y inicialmente a nosotros se nos dio mensual, pero pues aquí ya con una conversión sencilla, dividiendo en 30 días, nos da un valor de 44,167, que es el que vamos a poner acá, 44,167. Listo. Bueno, acá podemos adicionar varios valores. Listo, ya ven acá en Scalet sale nuestro valor. Ahora, lo que podemos hacer, lo que podemos ver acá es el perfil eh, diario, por ejemplo, en el mes de febrero, de enero, pero lo importante en esta parte es el float. Acá vemos como pues el valor mensual. Listo. No, ya. Vemos los meses y pues el valor promedio. Acá estamos viendo del escalamiento pues en nuestra comunidad. Sí, por ejemplo, en enero y en casi todos los meses un valor que oscila entre los 3 y los 4 kilowatts. Y lo podemos comparar con el caso base que está aproximadamente en 13, 14. Bueno, este es el perfil como mensual por horas. Bueno, como vemos acá, este es el base que trae el programa y el escalado en nuestro caso es así, más o menos con valor máximo por ahí 4 en el mes de agosto, ¿sí? Son perfiles más o menos parecidos cada mes. Este es el mapa, no me deja en este momento seleccionar un día, una hora. Acá vemos todos los días del año y pues el consumo en kilowatts. Ah, bueno, no sé qué pasa, pero en este momento no me... igual manera acá vemos el histograma. En ambos casos también podemos seleccionar el caso base y vemos que acá, por ejemplo, nuestro valor máximo es de 6 kilowatts en color rojo, pero no sale en ningún momento y acá ya sube a 25. Por supuesto, como vimos al inicio, el valor base tiene un consumo mucho mayor al de nuestro caso. Ya, sí, deja. Este es el valor base, la curva de duración base y escalada. Podemos ver acá en el eje pues los datos de escalamiento que son los que estamos trabajando y este es el CDF. ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. El, el documento nos pide también, bueno, crear el perfil de carga, que es lo que acabamos de hacer, ajustarlo al dato del consumo, identificar las diferencias, reconocer los gráficos e identificar el valor máximo. Es lo que nos falta.
Eh, Estando acá en Load o simplemente yéndonos a Home en cualquier parte, en la parte izquierda va a ir apareciendo como una especie de diagrama de todas las cargas y generadores que tengamos. Y si observan aquí en la parte de la izquierda, abajo de la carga pues, diaria, del consumo diario, vemos el valor pico, que para nuestro caso va a ser de 5,46 kilowatts. Como ven acá los requerimientos, pues por supuesto toca aún, hace falta adicionar las cargas, perdón, los generadores, la carga ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, ahora la segunda parte del taller nos pide una alternativa con un grupo de electrógeno. Nos dan unos valores de potencia nominal, que es automática del programa, una versión inicial, un reemplazo, costo de reemplazo, operación de mantenimiento, precio de combustible. Bueno, nos pide que reconozcamos las propiedades del combustible, el diagrama esquemático, identificar ciertos indicadores característicos de la solución, indicadores operativos y financieros. Posteriormente, reconocer el flujo de carga y pues identificar sus valores, consultar el análisis de eléctrico operativo del sistema y bueno, finalmente nos pide diligenciar esta tabla con esos indicadores para cuatro escenarios distintos. Entonces, de una vez vamos a hacer los cuatro escenarios distintos y al final analizaremos los resultados del primer escenario y después consignaremos en una tabla de Excel todos los valores para todos los escenarios. Bueno, también dice consultar la opción en Time Series Plot, esto para el escenario 2 que es el caso inicial, para unas horas específicas en unos días específicos del año. Entonces, comenzamos. Bueno, como mencioné al inicio, hice unos cuadritos en Excel con toda la información importante. Acá en el grupo del electrógeno, como les mencionaba, la inversión inicial es de 2.200.000, el reemplazo de igual de 2.200.000, el costo de operación y mantenimiento por hora es de 120 pesos. El precio de combustible, vamos a trabajar dos escenarios, el escenario 1 y 2 con 2.400 y la relación de carga mínima de 25%, y el escenario 3 y 4 con un costo de 3.000 pesos el litro de combustible y una relación de carga mínima de 0 para el 4 y 0 para el 2. Para el 1, perdón, 1 y 3. Eh, Como una pequeña confusión, reiteramos acá los casos. El escenario 1 con 2.400, una mínima carga del 0%. El escenario 2 con 2.400 pesos, una mínima carga de 25. Y acá el escenario 3 y 4. Entonces, comenzamos. Estamos ya en Home. Vamos a seleccionar un generador en la parte de componentes. Auto Size, como mencionamos, y añadir generador. Entonces vamos a empezar a modificar todos los precios. Entonces por facilidad vamos a hacer esto acá. Capital inicial, como dijimos, era de 2.200.000. 2.200.000. Igual que el de reemplazo. Y me falta un cero. El costo de operación y mantenimiento por hora es de 120 pesos, que parece algo insignificante, pero la cantidad, multiplicado por la cantidad de horas de operación, es un precio alto. Mm, el precio del combustible vamos a dejar para 2.400. Ahora acá en la mínima carga está en 25%. Vamos a seleccionar los dos para dos escenarios, el 25% y el cero. Y listo. Acá en combustible no nos lo deja hacer directamente para seleccionar los otros escenarios. Entonces damos en avanzadas. Y acá, bueno, ya está seleccionado 2.400 y 3.000. Ok, listo. Ahora sí, ya teniendo las condiciones iniciales, podemos darle en calcular. Pero antes de calcular, vamos a analizar la curva de combustible. Esta primera curva que vemos es del consumo de combustible. Vemos que, por supuesto, a mayor potencia, mayor combustible va a consumir en litros horas. Y vemos que así no genere potencia, pues va a consumir algo de combustible. Y esta es la curva de la eficiencia, que claramente a mayor potencia, entre más cercano sea el valor de potencia generada a la potencia nominal, pues la eficiencia va a ser más alta. Igual,
Como es un grupo electrógeno, no supera el 40 o 35%, eso ya es habitual y normal y conocido. Y por supuesto, a menor carga o menor potencia generada, pues menor eficiencia va a tener. Ahora sí, le podemos dar a calcular, va a tardar un poco de tiempo y bueno, como fueron cuatro soluciones, un poco más. Vamos a analizar el escenario 2, que es la situación inicial, que es esta que tenemos acá. La podemos ver acá abajo, no sé si estoy listo, que no se me pierda, la tenemos acá. Entonces, ¿qué es importante analizar? Bueno, ya vemos que nos arrojó las soluciones. En en este caso, vemos la potencia nominal del generador, que va a ser de 6.10 kilowatts. Después de esto, el consumo anual de energía esperado, que podemos verlo acá en el consumida, que es de 16.000 kilowatts hora por año, 16.12 megawatts hora por año. El siguiente indicador operacional que nos pide es el tiempo de operación o las horas de operación, que las podemos ver acá, que tiene un valor de 8.760 horas. El siguiente indicador que nos pide es la energía producida por el grupo, que es la que vemos acá, que es de 18.509. En esta condición ya vemos que hay una energía excedente, que esto es más teórico, digamos que en la práctica no ocurre así, y esto se debe debido al mínimo de carga que le pusimos, que para este escenario es del 25%. El siguiente índice operativo que nos pide el taller es el combustible consumido, que lo podemos ver acá. Total de combustible por año, estoy viendo la tabla que no es aquí, de 7.355 litros al año. Bueno, y finalmente el último indicador operativo pues es la contaminación de dióxido de carbono, que la podemos ver acá, que es de 19.351 kilogramos. Aquí hay algo importante que yo había hecho previamente con el ejercicio en clase, que es inicialmente no van a salir todas las columnas que uno quiere. Entonces en el botón de Column Choices, bueno, elegir columnas, seleccionamos lo que queremos, ¿ok? Entonces sacamos, yo previamente en la clase había seleccionado todos los valores que necesitábamos y ya, y después de seleccionar se le da OK. Ahora, vámonos a los indicadores financieros. Bueno, empezamos con el costo neto, el costo en el presente neto, que vemos acá que es de 644 millones. Acá hay que tener presente, en nuestro caso no, pero hay que tener presente que como es un software gringo, bueno, estadounidense, perdón, eh, puede en algún momento arrojar el valor en billones, pero eso trasladándonos a nuestra moneda son 1.000 millones, ¿sí? A nuestro uso acá en Colombia. Entonces, si en algún momento llegar a arrojar un valor en billones, sabemos que son 1.000 millones de pesos o litros, o dependiendo de la unidad que maneja. El siguiente indicador financiero que me pide es el costo de la energía, que lo vemos acá. El costo de la energía de 1.991 pesos el kilowatt hora generado. Este precio se ve afectado, por supuesto, por las horas de trabajo, por el precio del combustible, por la cantidad de combustible. El siguiente indicador que me pide es el costo anual de operación, operating cost, este. Este es el costo total, ¿ok? Tiene un valor de 31.4 millones al año. Este es total porque involucra, pues, ya veremos más adelante el precio de operación y mantenimiento al año, más el precio como de actualización, ¿sí? De comprar implementos nuevos para el sistema. El siguiente indicador es la inversión inicial, el capital inicial. Acá nos lo arroja como el CAPEX, que tiene un valor de 13.4 millones. El siguiente es el costo anual de operación y mantenimiento, que es el que les comentaba, que es de 6.412.000 pesos al año. El costo del combustible, costo anual, pues dependiendo de los litros, que ya previamente hemos mencionado, consumida, tiene un valor de 17.650.000 pesos al año. Y finalmente, el costo de salvación, que no lo podemos ver acá, entonces si vamos a darle doble clic,
y nos sale acá, en el flujo de caja. El costo de salvación es de 5.368.000 y hace referencia como al costo que puedo recuperar cuando ya va a terminar de funcionar el sistema y quiero vender algunos implementos o sí, o realizar transacciones posibles para recuperar algo de la inversión. Ahora, estamos acá en el flujo de caja, en donde podemos ver diferentes valores a lo largo del tiempo de operación. Recordemos que para nuestro sistema es de 25 años. Acá vemos el CAPEX o la inversión inicial, que es como el capital para iniciar el proceso, el sistema, perdón, que en nuestro caso es de 13.400.000. Y después en todos los años vemos el costo de operación, el costo de combustible y el costo de reemplazo. Este color, el interior, o el color más oscurito, es el de reemplazo, que va a tener un precio, un valor de 13.420.000. Si se dan cuenta, es el mismo que el capital inicial, porque va a ser el reemplazo de, en este caso, del único generador que hay, pues el grupo electrógeno. El color más clarito que vemos es el costo de combustible anual, que por supuesto es el mismo de todos los años y en nuestro caso es de 17.650.000. Y el otro color que vemos, el verde como oscurito, es el costo de operación, que como había mencionado anteriormente, es de 6.400.000. Y reitero, acá al final, en el último año, vemos el costo de salvamento. Si le damos aquí en eléctrica, eh, podemos ver como valores de la carga, de la electricidad que se excede, como mencioné anteriormente, que es la generada menos la consumida, que se da pues por el porcentaje mínimo que le pusimos en este caso de 25%. Aquí podemos ver otra vez el valor que genera al año, 18 kilowatts, 18.000 kilowatts y consume 16.000. Entonces, pues de ahí sale el excedente. Bueno, ahora si le damos acá en Time Series Plot, podemos ver estos valores. Vamos a ver los valores de la carga, del generador y aquí del combustible. Entonces, con la herramienta de Zoom, pues para mayor precisión, vamos a buscar uno de los 3 días asignados, puede ser el 25 de junio a las 7 de la mañana. Eh, Ahí vemos los valores de la carga, 1.46 kilowatts, genera unos 53 kilowatts, que es el límite mínimo, y el combustible de 0.7 litros. Realizamos esto que acaba de hacer para los 3 días y pues lo vamos a consignar en la tabla de Excel para el posterior análisis. Antes de mostrar la tabla de Excel, eh, vamos a cerrar acá. También es importante ver que aquí salen en los 4 resultados de los 4 escenarios posibles, todos los indicadores que queremos analizar y acá podríamos hacer una comparación. Pues por supuesto en Excel es mucho más organizado, así que vamos a abrir el Excel. Entonces, vamos a empezar por los indicadores de los 4 escenarios. Como vemos, la diferencia entre los primeros dos y los segundos, o sea, el tercero y el cuarto, es el precio del combustible. El escenario 1 y 3 tienen el mismo límite mínimo del 0%, y el 2 y el 4 el 25%. Esto va a ser clave para la cantidad o los litros de combustible que consuman. Y ahí pues esto va a reflejar en el precio del combustible anual. Entonces, y por supuesto en las emisiones de dióxido de carbono. Vemos que el costo anual de la energía permanece constante. La potencia nominal del generador, del grupo electrógeno, es igual para ambos, pues para los cuatro, perdón. El tiempo de operación sigue siendo el mismo porque la demanda es 24 horas. Eh, el consumo de combustible, como mencionaba, en los casos uno y 3 eh, pues es inferior, por lo que, pues, por lo que hemos hablado de que el límite es el 0%. Entonces, cuando la demanda sea menor al 25%, el generador va a satisfacer solo la demanda. Bueno, recordemos que esto es teórico, ¿no? En la realidad
el límite del 25% no lo podemos imponer arbitrariamente porque al fin y al cabo eso lo impone la demanda. La energía producida, por lo mismo que comentamos anteriormente, va a ser menor en el caso 1 y 3, porque el generador va a poder generar poquita demanda cuando la carga lo pide. Y en el caso 2 y 4, cuando sea así, igual va a estar limitada al 25% de la nominal. Pues en la energía excedente, obviamente en el caso 1 y 3 no hay excedente porque la producida es igual que la demandada. Y en el caso 2 y 4 sí hay. Viene siendo el mismo. Es decir, en este índice no afecta el precio del combustible. Las emisiones de dióxido de carbono, como mencioné ahorita, sí se ven reflejadas cuando se pone el límite mínimo al 0%. Vemos unas emisiones de 17.776 kilogramos año de dióxido de carbono. Esto es igual para el caso 1 y 3. Y en el caso 2 y 4, por supuesto, va a ser mayor porque se consume más combustible por un valor de 19.251 kilogramos al año de dióxido de carbono. El costo neto presente obviamente va a ir aumentando. eh, a medida que mayor sea el precio del combustible y a que mayor combustible use o a que mayor sea el porcentaje mínimo. Entonces, vemos que para un porcentaje de 0% el precio es inferior que para el de 25%. Y comparado el 0% con el 0%, con un mayor precio del litro del combustible, obviamente va a ser el mayor costo neto presente, pues si el precio del combustible es mayor. Y ahí es importante mencionar que, bueno, en el análisis teórico, nosotros manejamos el límite inferior, depende de nuestro criterio. Y el precio, pues sí, ya se nos sale de las manos, el precio del combustible va más ligado a lo que se tenga en el país. Después seguimos con el costo de la energía y vemos que de igual manera va a incrementarse a medida que se necesite más combustible o que el precio del mismo sea mayor. Entonces, en el primer escenario, donde el precio es el más bajo, de 2.400 pesos el litro, y donde el límite mínimo es de 0%, pues tiene un precio de 1.907 pesos el kilowatt hora. La cantidad inicial es la misma porque vimos que el grupo generador es el mismo, el grupo electrógeno es el mismo, con la misma potencia, entonces el CAPEX va a ser igual. El costo de operación y mantenimiento va a ser igual. Sin embargo, el costo de operación total, en el que sí se incluye el costo del combustible, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque como vemos en la siguiente tabla, en la siguiente columna, el costo del combustible obviamente sí varía. ¿Por qué? Porque en los primeros dos es más barato, por lo que el precio del litro es mucho más barato. Y en cuanto el primero es más barato que el segundo, por lo que ya mencionamos anteriormente, que consume menos litros. Igual el tercer escenario consume menos litros de combustible que el cuarto. Y el costo de salvamento vemos que va a ser igual para los cuatro escenarios. Es decir, el costo de salvamento se ha afectado más que todo por los equipos y no por el consumo de combustible. Ahora, comparando en 3 horas específicas durante 3 días del año, vemos que el 3 de abril a las 2 de la mañana, la potencia demandada obviamente es mínima, en este caso de 0,7 kilowatts, y la potencia generada es de 1,53. Entonces, obviamente va a haber una potencia excedente de 0,83. ¿Y por qué? Pues por lo mismo, porque en este escenario consideramos el límite mínimo del 25%. Entonces, el 25% del grupo electrógeno va a ser 1,53 kilowatts. No puede generar menos que eso, teóricamente, ¿no? Entonces, va a haber un excedente de potencia y acá vemos que se consumen 0,7 litros. El 7 de junio, perdón, el 25 de junio a las 7 de la mañana, vemos que se demanda 1,43%, 1,43 kilowatts, perdón. De igual manera que el caso anterior, es una demanda inferior a la mínima generada. Por eso, la generada sigue siendo 1,53 y hay un excedente de 0,1 kilowatts. Y como sigue trabajando, o como trabaja a la misma potencia generada que el caso anterior, el combustible que consume es el mismo. Ahora, el 11 de agosto a las 4 de la tarde,
vemos que la potencia demandada es mayor al 25% de la del generador. En este caso, 2,41 kilowatts y por ende el generador va a generar, valga la redundancia, exactamente lo mismo y no va a haber potencia excedente. Y vemos que consume 0,91 litros por hora. Ahora el taller nos pide hacer un análisis similar al que acabamos de hacer, pero con una alternativa de sistema fotovoltaico aislado. Entonces, de igual manera que hemos hecho con el grupo electrógeno, acá tenemos una tabla base con todos los valores que debemos variar en el software para empezar a calcular el sistema. Entonces, listo, ya vimos esto. En este caso, vamos a eliminar todos los generadores, o mentiras, vamos a dejar solo el caso de interés. Entonces vamos a dejar el precio de combustible a 2.400. Listo. Ahora, vamos aquí en la pestaña de componentes, a, a paneles. Podemos usar el genérico, ¿sí? Y adicionar panel. Entonces, capital. Vamos a dividir esto para ver con la tabla. Mm, Capital inicial. No sé por qué no me dejan dividir. El capital inicial vemos que es listo. Sistema fotovoltaico. Inversión inicial. 3.300.000 pesos por el kilowatt. 3.300.000. Listo. El costo de reemplazo va a ser el mismo, 3.300.000. El costo de operación y mantenimiento va a ser 60.000 pesos el año. Capacidad vamos a dejar esta. El, el barraje vamos a dejarlo en DC. Vamos de una vez a cambiar la configuración de temperatura, la afectación térmica. Le di en avanzadas, considerar efectos de temperatura, sí. Eh, Acá el efecto de temperatura en el poder en grados, en porcentaje en grados centígrados, quiere decir que va a disminuir un 0,4% por cada grado centígrado. La temperatura nominal a la que opera la celda va a ser de 46 grados centígrados y la eficiencia sí, la eficiencia estándar del test es del 22%. Ok, listo. Le damos OK. Ahora, por supuesto, ya eso en cuanto a los paneles. ¿Qué ocurre? Los paneles también pues, deben tener un convertidor, por lo que conectamos el panel a un barraje de DC. Acá vemos en el Excel los valores pues, del convertidor. Entonces, ya vamos a ver el capital. El capital va a ser de 1.100.000. ¿Qué va a ser el mismo costo de reemplazo? El costo de operación y mantenimiento va a ser igual 60.000 al año. Acá la vida útil de las baterías va a ser 15 años, la dejamos igual, la eficiencia del 95, el rectificador, 100% de la capacidad y la eficiencia del 95%. Ok, está igual. Acá en opción System Converter, en la que está. Listo. Y vamos a adicionar ahora acá el almacenamiento. Adicionar. Listo. Almacenamiento capital, vemos que es de 700.000. Y el reemplazo sí, también es 700.000. El costo de operación y mantenimiento por año va a ser 12.000 pesos. La vida útil va a ser 2 años. Ahí, y ya, no tiene truco. Vida útil, listo. El nombre, bueno, este mismo.
como nos dice que el banco, pues la tensión del banco de baterías es de 48 volts, y el voltaje de acá del software es de 12, vamos a colocar 4 baterías. El estado de carga inicial nos dice que 80% y el mínimo 50%. Eso quiere decir que cuando las baterías lleguen al 50% van a dejar de entregar. Van a tener siempre el 50% almacenado. Ya con esto, listo. Podemos darle en calcular. Tenemos en calcular y mientras termina de cargar, vamos a ver qué es lo que nos pide el taller. Listo, llenar los datos del sistema, ya lo acabamos de hacer. Configurar los parámetros de afectación térmica, pues también lo hicimos. Reconocer el diagrama esquemático, tan pronto salga lo veremos. Identificar los indicadores característicos. Ok, vamos a principalmente identificarlos acá y después los organizaré en una tabla de Excel. Miraremos la generación, el análisis eléctrico operativo y la misma consulta en Time Series Plot. En los mismos momentos que consultamos con el grupo electrógeno. Y bueno, después analizaremos las diferentes soluciones que da el software, ¿ok? Entonces, empecemos por reconocer el sistema y luego vamos a los indicadores. Vamos a volvernos un momento a Home. Acá en el sistema que sale a la izquierda, que ya nos vamos acostumbrando a él, podemos ver la carga y el generador. Aunque en el momento no me lo piden, igual lo voy a dejar para el tercer punto. Vemos acá un barraje en DC, que es donde se conectan los paneles, las baterías. Y ese barraje, lógicamente, debe estar unido al barraje AC por medio del convertidor. Es esta cajita que vemos acá. Ahora sí, vamos a los resultados. Listo. Vemos varias soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, dejé el generador que lo dejé ahí en el programa. Entonces, la que nos interesa es esta. ¿Listo? Vamos a ver los indicadores que nos piden. Y en este caso, bueno, empezamos con la potencia nominal del sistema, que es esta, PV. En este caso es de 57.4 kilowatts. Vemos que, bueno, pues ahorita vamos a hacer la comparación con el grupo electrógeno. Bueno, eso la potencia por parte del sistema fotovoltaico. Nos piden el número de baterías. Acá dice que 56. eh, Está bien porque debe ser múltiplo de 4 por lo que mencionamos anteriormente, que usamos 4 baterías de 12 volts. En este caso es múltiplo de 4, entonces son 56 baterías. Eh, Nos preguntan también la potencia nominal del convertidor, que es esta pila que vemos acá. Converte 4.78 kilowatts. Nos preguntan la generación anual del sistema fotovoltaico. La podemos ver aquí vamos a ver, en electricidad producida. Electricidad. 62.686 kilowatt hora durante todo el año. Y acá vamos a ver algo que lo que nos pide, que es interesante, que es la cantidad de energía consumida, que es 15.609, algo muchísimo menor a lo que se produce. Y ya más adelante miraremos a qué se debe esto. Ahora me piden también el indicador del costo neto presente. Vamos a ver, está por acá, que es de 690 millones. Recordemos que estamos mirando la última columna. 690 millones. Eh, Me piden el costo de la energía, que es esta columna. Tiene un valor de 2.200 pesos el kilowatt hora. Me pide, bueno, el capital inicial o el CAPEX, que es de 234 millones. Aquí ya empezamos a ver que para el capital inicial se empieza a incrementar respecto al grupo electrógeno. Me piden el costo de operación y mantenimiento. Lo vemos acá. No sé por qué nos sale. Ah, sí, está acá. Ese es del generador. Eh, no sale. Vamos a ver si podemos escogerlo como columnas.
Eh, operación de mantenimiento. Generador. Mm, Ok. No sale ahí, entonces tal vez, bueno, lo vamos a coger acá como el costo de operación, que es de 22,7 millones. Ah, bueno, podemos usar el OPEX, que comúnmente es el mismo, sí, de 4,41 millones. El costo de operación, ya sabemos que en este costo es el costo total en el que está involucrado el precio de los equipos que hay que cambiar constantemente cada 2 o 5 años, dependiendo de la vida útil de cada elemento. Entonces, el costo de operación y mantenimiento es de 4,41 millones. Vemos que se redujo respecto al anterior. Y finalmente me piden el costo de salvamento, que ya sabemos que nos sale aquí. Entonces le damos doble clic, vamos al flujo de caja y vemos que el costo de salvamento es de 21,352,000. Un buen costo, pero podemos, ya que estamos aquí, analizamos el flujo de caja y vemos una diferencia muy grande con el grupo electrógeno. Vemos un capital muy alto, en este caso de casi 234 millones, altísimo, pero pues tiene un costo de operación mínimo. Aquí vemos la barrita pequeña que se ve acá es el costo de operación, que es de 4 millones, y la barra más grande es el costo de reemplazo, que es más o menos cada 2 años. Entonces recordemos que pusimos una vida útil de 2 años para las baterías. El costo de operación, perdón, el costo de reemplazo es de 34 millones. Y el de operación, como ya mencioné, 4,4 millones. Bueno, podemos ver esto que ya hemos visto en la tabla anterior, que se genera 62,600 kilowatt hora durante el año y realmente la carga o la demanda es solo 15,600 kilowatts, lo que quiere decir que hay un exceso muy alto de 44,404 kilowatts hora por el año. Entonces vemos que la energía, el exceso de energía es el 70,8% de la energía que se genera. Podemos decir que se está perdiendo mucha energía. Bueno, ahora vamos a ver el time series plot. Vamos a usar el zoom. Bueno, antes de eso, vamos a ver las variables que necesito analizar. Bueno, la potencia de los paneles. Vamos a hacerlo más ordenado. Entonces, desde cero. Vamos a ver qué es lo que me pide el documento. El documento me pide potencia demandada, generada, la carga de la batería. Listo. Entonces, potencia demandada, generada, carga, es storage acá. Eh, mm, mm, mm. El estado de carga. Ahora el convertidor me dice inversor, bueno, inversor entrada y salida. Listo. Entonces, vamos a analizar uno de los casos, que es el 25 de junio a las 7 de la mañana. Aquí vemos que la demanda es de 1,46, igual que la potencia de la carga. Los paneles fotovoltaicos generan 2,32 kilowatts. El estado de la batería está en 68,42%. Podemos decir que si cada batería es de 1 kilowatt, pues estará en 0,68 kilowatts. La energía de entrada en el convertidor bueno, en el inversor es de 1,53 y la de salida es de 1,46. Y si vemos, perdón, la salida del rectificador es 0. Listo. Entonces, eso por esa parte. Analizado esto, obviamente se va a hacer para los tres casos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer aquí. Y voy a poner los resultados en el Excel. Listo, entonces vamos a ver el Excel. Son estas dos tablas.
Inicialmente, bueno, vemos que la potencia nominal del panel fotovoltaico, como ya la hemos visto, es de 57,4 kilowatts, el número de baterías de 56, la potencia del conversor es de 4,78 kilowatts. Eh, lo que genera el sistema fotovoltaico en un año, en el año es 62,68 megawatt hora, el costo neto presente es 690 millones, el costo de la energía de 2.203 pesos el kilowatt hora, vemos que subió respecto al grupo electrógeno, el CAPEX de 264 millones, ya vimos en el flujo de caja que tiene un capital de inversión muy alto, el costo de operación y mantenimiento bajo. Vemos que el costo de salvamiento es de 20 millones. Listo. Ahora, vamos a analizar el primer caso. A las 2 de la mañana, por supuesto, la demanda es muy bajita, 0,7, la misma que hemos visto antes. Como no hay sol, obviamente la potencia generada por los paneles es cero. La potencia de la carga es la misma demandada. El estado de carga de la batería, pues vemos que ya es 56,94%, probablemente porque durante toda la noche se descargó. Se cargó durante el día anterior para toda la noche y la madrugada descargarse. Vemos que ya está llegando al límite inferior. La potencia de entrada del conversor es de 0,79 y de salida de 0,7 kilowatts. Vemos ahí se ven reflejadas las pérdidas. Ahora para el 7 de junio vemos que la potencia demandada, que es la misma de la carga, es de 1,46 kilowatts y la potencia generada por los paneles fotovoltaicos es de 2,32 kilowatts, mayor a la de la demanda. Eh, la carga de la batería es de 68% y la potencia del convertidor de entrada es de 1,53 y de salida de 1,46 kilowatts. En este caso ya vemos que se genera un poco más de la potencia de la energía demandada, por lo que esa, en teoría, iría hacia las baterías, que en este caso pueden recibir, eh, por lo que hasta apenas están en el 68%. Ahora, el tercer caso, siendo las 4 de la tarde, eh, el 11 de agosto, vemos que la potencia demandada es de 2,41 kilowatts y la generada ya es muchísimo mayor, casi los 17 kilowatts. Entonces, bueno, la potencia de la carga es la misma de la demandada y vemos que la potencia pues la batería ya está en un 98% de su carga, sería como 0,98 kilowatts, porque recordemos que cada batería es de 1 kilowatt. Entonces, probablemente una parte de esta energía se vaya a perder, por lo que ya las baterías están casi en su capacidad límite de almacenamiento. De igual manera, vemos la potencia que entra y que sale por el convertidor, que es más o menos, bueno, digamos que la que sale es la demandada, porque esta es la de salida, la que va a entrar a la barra al barraje en AC, y esta es la entrada en DC. Estas son, la diferencia de estas pues son las pérdidas. Bueno, vamos acá para un dato importante que se me pasó por alto, que es la carga que no fue como que no se satisfajo, ¿sí? Bueno, satisfacción. Perdón. El caso es que acá vemos que en todo el año, en un momento la potencia demandada fue mayor que la que podía entregar el sistema de generación o almacenamiento. Y esa potencia, bueno, esa energía fue de 512 kilowatts hora. Algo para tener en cuenta. Es decir, que en algún momento no, no se le entregó a la carga la demanda que ella estaba pidiendo. Entonces, ahora vamos a empezar el tercer punto del taller, que es la comparación de el sistema fotovoltaico aislado junto con un grupo de electrógeno. Lo que nos pide el taller es pues, reconocer el diagrama esquemático del sistema, diligenciar esta tabla con tres características, con tres soluciones consideradas y realizar esta otra tabla. eh, Creería yo, bueno, sí,
con ¿con qué? Con la solución en la que está el grupo electrógeno y el sistema fotovoltaico. Y finalmente construir una figura con los flujos de caja de las tres soluciones. Y esto pues usaremos Excel para apoyarnos. Bueno, como, como ya vimos inicialmente, dejamos el generador que hemos puesto para el primer punto y este nos va a servir para este tercero. Primero, vamos a volvernos a Home para ver ya el esquemático final con la carga, el generador conectados en AC, en DC, en barraje DC, los paneles fotovoltaicos con el almacenamiento y que con el convertidor se conectan con el barraje de AC. Como ya lo habíamos calculado previamente, no es necesario calcular de nuevo. Entonces vamos a los resultados y vemos 5 soluciones posibles. La que ya analizamos eh, del, del panel fotovoltaico con batería y convertidor, solo el grupo electrógeno, el panel con convertidor y grupo electrógeno, es decir, sin almacenamiento, el generador del grupo electrógeno con almacenamiento y por supuesto el convertidor para almacenar. Y la solución, ya veremos que es la mejor de todas, pues la más práctica, la que tiene integrado el sistema fotovoltaico completo con almacenamiento y conversión y pues el grupo electrógeno. Bueno, de las tres soluciones adicionales a la del grupo electrógeno del sistema fotovoltaico, debido a que el sistema, la comunidad para la cual estamos dimensionando la microred, no se encuentra conectada al sistema de conexión nacional o al sistema regional o a ninguno, funciona aislado. Entonces, la única solución factible es en la que se encuentra el sistema fotovoltaico con almacenamiento y el generador, este de acá. Bueno, primero vamos a hacer la tabla comparativa de los tres, hicimos la tabla comparativa de los tres casos, de las tres soluciones. Bueno, en la primera, en la que es solo el grupo electrógeno, la segunda, el sistema fotovoltaico, y la tercera, la combinación de los dos. Bueno, vemos que el consumo, eh, ya habíamos dicho porque era menor en el sistema fotovoltaico, por lo que no satisface en todo momento la carga, la demanda. Vemos que se reduce en esta tercera solución las horas de operación del grupo electrógeno, por supuesto, porque en algún otro momento el sistema fotovoltaico va a satisfacer la demanda. El consumo de combustible se disminuye prácticamente a la mitad de litros por año, por lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y podemos decir como agregado que pues al disminuir eso, también se disminuirá la emisión de dióxido de carbono. En cuanto al sistema fotovoltaico, se espera que genere en el año 13,71 megawatt hora, algo menor de lo que generaba cuando estaba solo. Pues recordemos que más del 70% de lo que se generaba se perdía. En cuanto al costo presente neto, vemos que tiene un valor de 411 millones, más económico que las dos soluciones anteriores. En cuanto al costo de la energía, vemos que el kilowatt hora vale 1.269 pesos, mucho más barato que las dos soluciones anteriores. En cuanto al capital inicial, vemos que es un valor medio entre las dos soluciones, no es ni tan costoso ni tan económico. Tiene un valor de 67 millones. Y el costo de operación y mantenimiento tiene un valor de 3,17 millones. Es menor debido a que, como vimos, el grupo de electrógeno se usa menos, entonces tiene un mantenimiento menor. El, y pues el sistema fotovoltaico también se usa en menor proporción, ya que se aprovecha óptimamente lo que genera cada solución. Entonces, podemos sacar la primera gran conclusión, y es que combinar las dos formas de generación, la fotovoltaica y el grupo de generador, el grupo electrógeno,
es mejor en cuanto a precios, a eficiencia y los precios de capital, porque es un valor medio, y los precios de mantenimiento. Y todo esto se ve reflejado en que el costo de la energía, el costo del kilowatt hora, sea menor. Entonces, esa es la gran conclusión, que en una microred es mejor integrar varios sistemas de generación. Posteriormente, bueno, el taller nos pedía hacer la misma tabla que hemos hecho anteriormente con las 3 horas específicas. Para eso sí fue importante entonces aquí en el time series seleccionar lo que queríamos. Ahí sale en el orden de los resultados el total de mandado, de la carga, la potencia que entrega el generador, el exceso de potencia, el consumo de combustible, la potencia de los paneles, la potencia de entrada del inversor y de salida. Y aquí abajo, no me dejó ponerla arriba, pero pusimos aquí abajo la capacidad de la batería. Así fue que la hicimos y pudimos llenar esta tabla con estos valores. Antes de compararla con las tablas anteriores, es importante ver esto. Mm, en la primera situación, a las 2 de la mañana, el grupo electrógeno no entregaba potencia debido a que, como vimos anteriormente, aún estaban cargadas las baterías y daban potencia. Y pues por supuesto el sistema fotovoltaico no generaba nada porque pues no hay sol a esa hora. La siguiente hora específica, a las 7, mm, vemos que pues ya hay mayor potencia demandada. Vemos que el generador entrega esta cantidad, 3,75 kilowatts, que no hay excedentes a pesar de que genere más. Se consume 1,22 litros por hora y el sistema fotovoltaico genera 0,51 kilowatts. Y podemos decir que como que el excedente de por sí no es excedente del sistema, ya que puede estar cargando las baterías. Y como el sistema fotovoltaico está con las baterías, no hay flujo de la barra de CAC, por eso el convertidor no tiene potencia de entrada ni de salida. Bueno, y para las 4 de la tarde del 11 de agosto, vemos que la potencia demandada es mayor, pero como hemos visto anteriormente, a esa hora se genera mucha potencia por el sistema fotovoltaico, por eso el generador, el grupo electrógeno no entrega, se genera 3,65 kilowatts y como la potencia de las baterías ya está casi al límite, hay un excedente de 1,06 watts. Aquí están las 3 tablas para corroborar lo que les mencionaba pues, de la comparación entre ellas. Vemos que a las dos, en cuanto al generador, se entrega potencia, pues lógicamente porque carga. Y pues cuando era la solución del sistema fotovoltaico, no generaba por lo que no había sol. Pero en ese momento las baterías eran las que entregaban la energía. Entonces podemos ver ahora que a las 2 de la mañana, como las baterías aún tienen carga, son las que suplen la energía del sistema y no es necesario que el generador, el grupo electrógeno, entregue energía o potencia, pues obviamente no hay generación fotovoltaica. A las 7 de la mañana en la primera solución, toda la potencia la entregaba el grupo electrógeno, pues obviamente era el único que estaba en ese momento y recordemos que entregaba más de la demanda. Pues después cuando se implementaron los paneles, vimos que había energía generada por los paneles solares y habían excedentes porque era mayor a la demandada. Pero en este caso vemos que el grupo generador, el grupo electrógeno es más que suficiente para cumplir la demanda y aunque obviamente se genere energía porque hay sol, es muy poca porque recordemos que la capacidad del sistema fotovoltaico ahora es menor, disminuyó. Y en el último caso, veíamos que era simplemente necesario que el sistema fotovoltaico
Era el único que suplía energía al sistema o a la red. Y como les mencioné, pues miramos que a esa hora la potencia general era muchísimo mayor a la de la demanda. Aún es mayor, pero el 3,65 kilowatts es menor al 16, por lo que la capacidad instalada de paneles fotovoltaicos disminuyó ya que se integró el generador también. Eso en cuanto a la comparativa y nos da soporte a la conclusión que hemos hecho previamente de que es mejor ensamblar dos tipos de generación en una microred. Bueno, y ya para finalizar vamos a analizar el flujo de caja de las tres soluciones. Vemos en color verde la solución fotovoltaica, en color naranja el grupo electrógeno y en el azul la combinación de ambos. Eh, Cosas importantes que podemos observar. Primero, la inversión inicial. Como hemos visto anteriormente, para el sistema fotovoltaico es elevada, de más de 200 millones, y para el grupo electrógeno es muy pequeña, de 13 millones. Y pues vemos que la combinación es relativamente pequeña, aunque superior al grupo electrógeno, más o menos de 68 millones de pesos. Y posteriormente, a lo largo de los años, vamos a ver el costo de operación, que en unos años el costo de fotovoltaico es mucho más económico, pero en otros, los años en los que hay que hacer reemplazo, es mayor. Por lo cual vemos que es más efectiva el uso de ambos grupos, del grupo electrógeno y del sistema fotovoltaico, para ahorrar en cuanto a la parte económica y para que sea más óptimo el sistema. Y recordemos que en la tercera solución, en la combinación de ambos generadores, en ningún momento hay carga que no tiene demanda. Siempre se va a generar lo que la carga demanda, perdón. Y acá es importante analizar y mencionar en el último año que solo hay un valor positivo para el sistema fotovoltaico. Esto no quiere decir que las otras dos soluciones no tengan costo de salvamento. Lo que quiere decir es que el costo de salvamento para el grupo electrógeno y para la combinación de ambos es menor al costo de operación de ese año. En cambio, para el sistema fotovoltaico, vemos que el costo de salvamento es mayor a lo que hay que gastar en operación y mantenimiento, y por eso en este año, en el año 25, el precio es a favor o positivo. Y esto lo podemos corroborar en el flujo de caja individual. Vemos que para el sistema fotovoltaico el costo de salvamento es de 21 millones, mientras que el de operación es de 4 millones. Por eso es positivo. Y vemos que para el caso del grupo electrógeno, aunque el salvamento tiene 9 millones, el de el del combustible junto con el de operación y mantenimiento superan los 10 millones. Y de igual manera podemos hacerlo para la combinación de ambos. Aquí vemos que aunque el costo de salvamento sea de 5 millones, el de operación y el del combustible superan los 20 millones. Por eso en la gráfica mostrada en Excel, el valor sigue siendo negativo. Y ya pues con esto podemos concluir y como mencionamos anteriormente, ver que en una microred aislada siempre va a ser mejor combinar más tipos de generadores. Entre más generación haya, mucho mejor. Muchas gracias por su atención.